¿Sí? Sí. Bueno, pues no sé si se me oye, más o menos, ¿sí? Bueno, pues nada, pues en principio, antes de nada, lo que quiero es agradecer a toda la gente del Grupo EPTA, a Sol, a Paloma, a todos, por darme la oportunidad de estar aquí. Es una pasada estar aquí, porque la verdad es que viendo los conferenciantes que participan este año, los que han participado todos los años y los que participarán los próximos años, de verdad que es un placer estar aquí. Y les agradezco también a todos ustedes que en una tarde tan fantástica que pide casi dar un paseo de primavera, pues hayan venido aquí hoy a oírme hablar sobre museos y misterio. Cuando uno se plantea hablar de museos y misterio, indudablemente hay que empezar por un punto. El objeto de estudio es inabarcable, hay cientos de miles de museos, cientos de miles de colecciones, pero el mayor trabajo que he tenido que hacer ha sido acotar para poder ceñirnos al tiempo que tenemos y para poder mostrarles, más que una conferencia, una invitación a un paseo por Madrid, porque nos vamos a detener en museos de Madrid, no vamos a salir de Madrid. Y en museos, además, que se salen un poquito de lo habitual, no de los grandes museos que todos conocemos y demás, aunque hablaré de alguno de ellos, pero sobre todo museos que no están, digamos, en esa primera línea que todos conocemos, que seguro que les va a sorprender mucho más que hablemos de museos que quizá no conocen tanto. Pero si hablamos de museos, inevitablemente hay que empezar por esto. Es inevitable. Cuando toda España se convulsionó con esta noticia que apareció en el periódico, de la que yo, lógicamente, no voy a poner aquí a hablar, porque teniendo aquí a las personas que realizaron la investigación sería una osadía por mi parte. Pero inevitablemente tengo que mencionarlo, porque es indudable que cuando sale en el diario 16 este artículo a página completa, hablando de los fantasmas del Reina Sofía, la visión de los fantasmas y los museos y el misterio cambió totalmente. Es que no olvidemos que es la primera vez que un museo público, es decir, un ministerio, cuenta o pide la ayuda de un equipo como el Grupo EPTA para que vaya a investigar unos fenómenos de carácter extraño que estaban ocurriendo en el Reina Sofía. Claro, pero esto fue el primero. Un poquito más. Pero esto fue el primero. Estos que están viendo aquí vinieron después. El fantasma de la Laguna, el Museo de Jerez, Museo de Navarra, Museo de Bellas Artes de Sevilla. Estas noticias no son de los años 90, son de 2002, 2012, 2014, 2015. Es decir, los museos son templo del misterio, es indudable. Pero yo me quedo con esta noticia que les pongo aquí, que salió en prensa no hace 4 o 5 años, bueno, algo más, en el 2002, en el que se habla del Museo Antropológico, que va a ser el museo por el que vamos a comenzar este recorrido que vamos a hacer por Madrid. El Museo Nacional de Antropología, no nos detendremos exclusivamente en hablar de fantasmas, apariciones y demás. No. Vamos a hablar de lo que ha sido el objeto de mi trabajo, que ha sido investigar las piezas, las colecciones de los museos, que es en lo que yo he estado trabajando durante muchos años. Entonces, vamos a ver una serie de piezas que posiblemente ustedes a lo mejor han visto cuando han ido a los museos, o que quizá aún no han visto, pero que cuando vayan seguramente las verán de un modo diferente al que ven cuando ven una vitrina y ya está, y no leen nada más. Por eso les digo que comenzamos con el Museo Antropológico y con este titular que pone sorpresas en el Museo Antropológico. ¿A qué sorpresas se refieren? Pues vamos a empezar brevemente este recorrido con el Museo Antropológico. El Museo Nacional de Antropología, que es este edificio que ustedes ven aquí, es un edificio que está en la calle Atocha, que está enfrente de la salida de la estación del AVE, que seguramente pues, muchos de ustedes conocerán, habrán visitado y lo conocerán. Y entre las curiosidades que tiene este museo está el principio del museo, el fundador del museo, que es ese señor que ustedes ven ahí en la pantalla, que es el doctor Velasco. Posiblemente el anatomista más importante que había en la España del último tercio del siglo XIX. Un doctor de amplísimo prestigio, de grandísimo reconocimiento, que empleó una buena parte de su fortuna, de su prestigio y de sus saberes, no en ocio ni en otra cosa, lo empleó en crear un gran museo antropológico. Y como tal, hizo este edificio que ustedes ven ahí, que sigue estando en pie, y al que cuando se abrió el museo fue un gran acontecimiento cultural de la época. Las principales personalidades de su momento fueron a la inauguración de ese museo. Claro, y ustedes se dirán, bueno, pero hasta ahora no hemos visto nada extraño. Bueno, realmente, como pueden ver en esta noticia, el doctor Velasco parecía un personaje sacado de un relato de Poe. ¿Y por qué?
Bueno, pues intentaré explicárselo. El doctor Velasco construye el museo y dentro del propio museo construye su vivienda habitual, donde vivía, su casa. ¿Con quién vivía el doctor Velasco en su casa? Pues como es lógico, cualquier familia. Vivía con su esposa, Engracia Pérez Cobo, y fruto del matrimonio, con su hija, Concepción González Velasco y Pérez. Conchita. Todos la conocían como Conchita. Bueno, pues una vida plácida, normal, personas con recursos suficientes para vivir bien, un anatomista de gran prestigio. Bueno. Pero la historia se tuerce cuando su hija Conchita, con apenas 15 años, enferma y fallece. A raíz de aquí, esta historia plácida y preciosa, pues como es lógico, ustedes se pueden imaginar, se tuerce totalmente. ¿Qué ocurre? El anatomista más importante que había en España, junto con todo su equipo de médicos, pues se niegan a reconocer el fallecimiento de su hija. ¿Y qué piensan? Bueno, pues vamos a amortajar a nuestra hija de tal modo que se pueda quedar a vivir con nosotros. Entonces, el doctor Velasco, junto a su equipo, en vez de inhumar a la chica, en el propio museo, en las propias salas del museo, someten al cadáver a un proceso de embalsamamiento con tal nivel de precisión que cuentan las crónicas que consiguen mantener sus articulaciones flexibles. Es decir, lo mantienen como si estuviera dormida. Esta es la esquela que se publica de cuando fallece la hija del doctor Velasco, pero realmente no se llegó a inhumar el cuerpo se quedó en el museo. Se quedó en el museo, como os digo, se embalsamó y se sacó el cuerpo. ¿Qué pasa una vez que está el cuerpo embalsamado? Pues que el doctor Velasco se niega a asumir que su hija ha fallecido y la sigue tratando como si estuviera viva. ¿Qué significa? La lleva a cenar al comedor, la lleva a comer con ellos, la cambia de ropa a diario, la saca a la calle, la lleva al teatro, la monta en su carruaje. Esta imagen que tenemos aquí es una imagen en la que podemos ver al doctor Velasco en su carroza, con esa joven que lleva al lado, que no es una mujer normal, es el cadáver de su hija. No apestaba. Estaba perfectamente embalsamada. Entonces, la vestía cada día, la ponían en su carroza y la paseaba por Madrid para el consiguiente escándalo de vecinos y personas próximas al domicilio que veían de un modo estupefacto como la niña, que sabían todos que había fallecido, la seguían viendo cómo la sacaba el doctor Velasco desde su museo, desde el museo que podemos ver hoy, cómo la sacaba y la paseaba por las calles de Madrid. Conservamos las fotografías de las estancias del actual museo que antes eran las habitaciones del domicilio del doctor Velasco, el lugar en el que se embalsamó el cuerpo de su hija, las escaleras por las que se transportó el cadáver, que son las mismas escaleras que podemos ver al día de hoy si vamos al museo. La imagen que están viendo ustedes a la izquierda es la escalera actual del museo. De hecho, se hacen unos recorridos nocturnos teatralizados en los que se hablan de diferentes piezas del museo, pero se menciona también un poquito, se menciona esta historia del fundador del museo. Pero, de hecho, la historia da un giro cuando aparece esta fotografía. Porque, indudablemente, el doctor Velasco fallece y el cuerpo de la niña, a priori, se inhuma y se entierra en el panteón familiar que había de su padre y de su madre. Pero aparece esta foto, que está en mal estado, pero hace no mucho, en el 2010, unos médicos de la Facultad de Medicina se encuentran con una momia. Y la momia tiene una etiqueta que dice lo que ustedes pueden ver ahí. Momia de la hija del doctor Velasco. Entonces, como les digo, la investigación pega un giro. Este cuerpo no estaba inhumado después de que el doctor Velasco había fallecido y demás. Bueno, pues parece que el cuerpo no estaba inhumado. No sé. El hecho es que los investigadores de la Facultad de Medicina comienzan a investigar este cuerpo embalsamado y las primeras investigaciones muestran que es una niña de 15 años, una chica de sexo femenino. Claro, pero no pueden darle nombre y apellidos. Parece que algunas investigaciones dicen que sí puede ser la hija del doctor Velasco o algunas dicen que no puede ser. El hecho es que tenemos una historia cierta, y en el 2010 aparece esta momia con esa etiqueta, una momia de época. Es decir, eso estaba ahí.
desde finales del XIX. Paralelamente, se localiza, lógicamente, en la Sacramental de San Isidro, la tumba del doctor Velasco, junto con la tumba de su esposa y la tumba de su hija, porque si se fijan ustedes, en la parte central superior pone María de la Concepción González Velasco y Pérez. Es decir, la hija del doctor Velasco tiene su tumba en la Sacramental de San Isidro. ¿Está ahí? ¿Está en el Museo Anatómico de la Universidad Complutense? A eso no tengo respuesta. Pero como les comentaba, el primer misterio del Museo Antropológico es su fundador. Pero no es el único. Esta imagen que ustedes ven ahí es de Agustín Luengo Capilla, un hombre que nace en 1848 y muere en 1873. Un hombre que tuvo la desgracia de medir 2,25 m. Digo la desgracia porque realmente fue la desgracia para su vida. ¿Qué ocurre? El doctor Velasco se entera que hay por ahí un hombre que mide 2,25 m. Entonces, él, que era un gran anatomista, que había investigado una gran cantidad de cadáveres, de cuerpos y demás, se interesa enormemente por este señor, que le parece una persona muy llamativa. Entonces, logra ponerse en contacto, como les digo, con este señor que padecía una enfermedad que era la acromegalia, que es una enfermedad, pues causada por una secreción excesiva de las hormonas de crecimiento que le hacían crecer desmesuradamente. Entonces, el doctor Velasco consigue ponerse en contacto con este señor y ocurre algo absolutamente llamativo. Y es que el doctor Velasco le compra el cuerpo en vida a este hombre. Se reúne con él y le dice que está tan interesado en su cuerpo que está dispuesto a pagarle un salario de por vida hasta que muera, con la única condición de que una vez que haya fallecido, él se quede con el cuerpo, para poder hacerle todos los estudios que considere necesarios. Y este hombre accede y está cobrando toda su vida unos honorarios del doctor Velasco hasta que fallece. Para suerte, el doctor Velasco fallece pronto, pero obviamente para desgracia de este pobre señor. La verdad es que la vida de este hombre fue una vida trágica y terminó trabajando en espectáculos, casi como quien dice, en teatros circenses, como un espectáculo de feria. El hombre de los 2,25 sufría enormes dolores debido a su enfermedad y realmente tenía graves enfermedades asociadas a su crecimiento desmesurado. El hombre murió y, tal como estaba establecido en el pacto, el doctor Velasco, fundador del museo, se queda con su cadáver y lo lleva a su museo. Y una vez que tiene el cadáver, con él hace 3 cosas. 2 más conocidas y una menos conocida. La primera de todas, hace un vaciado de su cadáver. Un vaciado en escayola para poder conservar, lo que eran todos los volúmenes de su cuerpo, que es la imagen esa que vemos ahí. Una de las primeras fotos del museo en la que podemos ver el vaciado del cadáver de Agustín Luengo, el que vemos ahí junto a uno de los bedeles del museo para que se vea la diferencia que tanto le llamaba la atención a ellos. Además le ponen con su bastón y demás. Lo segundo que hicieron del cuerpo fue extraer su esqueleto y ponerlo como objeto de exposición en el museo. Como dato curioso les diré que esas 2 piezas, por llamarlo de algún modo, se siguen conservando en el museo y se pueden ver. Si ustedes van al museo lo pueden ver. Y la tercera de todas, que es posiblemente la menos conocida, es que extrajo la piel del cadáver y lo disecó. Disecó el cuerpo de Agustín Luengo. En esta foto del año 41 de las salas del museo, si ustedes se fijan, eso que ustedes ven ahí es Agustín Luengo disecado. Aquí lo tienen un poquito más ampliado. Entonces, como les digo, el doctor Velasco cogió la piel de Agustín Luengo, la sacó y lo disecó del mismo modo que se disecan los animales. Y lo puso ahí, vestido con sus ropas, con su bastón, con sus objetos cotidianos, y estaba como una pieza más del museo hasta los años 40. En los años 40 se pierde la pista y no se sabe dónde está el cuerpo disecado de Agustín Luengo. Pero no las otras dos piezas, tanto el esqueleto como el vaciado de escayola, se conservan en el museo. Y si ustedes van al museo, lo van a poder ver. Claro, cuando nosotros ahora hablamos del disecado de un ser humano, nos chirría disecar un ser humano, indudablemente. Pero, desafortunadamente, estas son las salas actualmente del museo, en las que ustedes pueden ver, si se fijan ustedes a la izquierda, está el vaciado del cuerpo y en esta vitrina central pueden ver ustedes el esqueleto, con la etiqueta original del doctor Velasco, que dice: esqueleto del gigante extremeño Agustín Luengo Capilla, natural de la Puebla de Alcocer, según el doctor González Velasco, que lo preparó. La talla de este gigante es 2,25 m. Pero como les digo,
Pensamos que disecar un ser humano es algo increíble, pero es que en el museo había más seres humanos disecados. De hecho, estos textos que yo le pongo ahí están entrecomillados porque son literales de las fichas de inventario del museo, en las que se incluía mujer coicoi, Venus o tentote, y los individuos de raza negra disecados con su piel natural, en esta foto del año 1894, que son esos dos individuos que ustedes ven aquí. Eran dos seres humanos disecados que tenía el museo junto con el cadáver de Agustín Luengo. Es decir, tenía una serie de individuos disecados. Ojo, cuando hablamos de individuos disecados, no tenemos que pensar que es una cosa de hace 100 años o 150 años. Esta mujer ha estado disecada en un museo de París hasta el año 74. Y este hombre que les voy a contar, el negro de Bañolas, como se le conocía, en el Museo de Ardères estuvo disecado hasta el año 2000. Creo que se devuelve a su tierra en el año 2002, me parece, o algo así. Es decir, por espeluznante que parezca, colecciones en museos con seres humanos disecados las ha habido hasta antes de ayer. La mujer de la derecha estaba en el Museo del Hombre de París, posiblemente el museo antropológico más importante del mundo. Es decir, que no estamos hablando de un museo provinciano que lo monta cualquiera, estamos hablando del museo antropológico más importante del mundo. Tenía una mujer disecada. Horrible, ¿verdad? Pero los enigmas de este museo, del museo antropológico, no acaban con lo que les he enseñado. Hace poco, en El País, en su separata de ciencia, aparece este titular. El enigma de la momia con un bebé en brazos, en el Museo Nacional de Antropología. No teníamos suficiente con el doctor Velasco, con que había comprado un cadáver en vida y demás. Aparece esta noticia. ¿Qué significa eso? Pues esa es la momia que aparece. Pues resulta que a finales del siglo XIX se realizó la Comisión del Pacífico, en la que el médico español Manuel Almagro fue a Chile, a la región de Chiu Chiu, donde las momias, y en una expedición científica rescató 37 momias. Se las trae a España y se reparten entre la Universidad Complutense y el Museo Nacional de Antropología porque el doctor Velasco ya quiso esas momias. De todas ellas, conservamos alguna foto de cómo eran las antiguas instalaciones de vitrinas del museo, de cómo estaban instaladas. Aquí vemos algunas de las momias que trajo Manuel Almagro. Esta que ven ustedes aquí, está aquí. Y esta en concreto es la momia de la que estamos hablando ahora. Una de ellas, según decía el propio Manuel Almagro, que la trajo, decía lo siguiente en su diario. Decía, una de las momias, por su postura, pone los pelos de punta, decía. Todas las momias aparecen con las piernas flexionadas, de tal manera que las rodillas rozan sus barbillas. Pero la mujer que aparece sentada como una sirena, con el niño momificado apoyado en su antebrazo, en un gesto que todavía provoca ternura. La chica fallecida alrededor del año 1500 conserva todos los cabellos, que caen sobre sus hombros secos con dos largas trenzas negras. Lo decía Manuel Almagro. Esta momia se le pierde la vista. Bueno, pues recientemente, personal técnico del museo, haciendo una reorganización de colecciones, abren un armario, levantan unos papeles y aparece eso que ustedes están viendo ahí. Bueno, eso que están viendo ahí. Si la ven con esta foto, a lo mejor lo entienden mejor. La momia de la mujer está sentada y en su regazo tiene a su hijo. Los dos momificados y los dos muertos a la vez. ¿En qué circunstancias muere esta mujer? ¿En qué circunstancias muere su hijo? ¿Murió de parto? ¿Murió posteriormente? Ahí la tenemos. La única momia que nosotros sepamos que está momificada en el museo con el cuerpo de su hijo abrazado. Bueno, ahí lo dejo. Ha sido un redescubrimiento muy reciente. Y creo que es otro de los misterios que tiene el museo. Cuando uno va al museo y ve estas piezas, creo que invitan como mínimo a la reflexión. Pero bueno, vamos a dejar las momias, los hombres naturalizados, y ahora vamos a pasar a otro museo, también que está en Madrid, también que seguro que todos ustedes conocen, y si no conocen yo les animo a que vayan a verlo, el Museo Nacional del Romanticismo, un museo que ha estado muchos años cerrado, que recientemente se ha vuelto a abrir, que está espléndido, que tiene unas colecciones fabulosas, y que las colecciones del Museo del Romanticismo nos podemos encontrar con piezas tan fantásticas como esta que ustedes ven aquí, o como esta que ustedes ven aquí, que son dos pulseras preciosas, que seguramente ustedes habrán ido al museo, las habrán visto y les habrá llamado la atención pues, por su factura, por su calidad, por la delicadeza de su elaboración. Nos encontramos ante dos piezas de lo que se conoce como la joyería del luto,
Hombre, con la joyería del luto ya estamos dando pistas. Parece que está relacionado con una serie de prendas o elementos que se ponen los seres queridos una vez que ha fallecido pues una persona amada o querida y demás, pues se ponen un tipo de indumentaria relacionada pues con el periodo de luto. Pero posiblemente lo que a lo mejor ustedes no saben es que dentro de la joyería del luto no está exclusivamente el hecho de vestirse de un modo concreto, está el hecho de llevar físicamente al ser querido encima. Entonces, estas pulseras que estamos viendo ahí están hechas en el momento que falleció el ser querido, le extirparon mechones de pelo, dientes y diferentes elementos que sirvieron para tejer, por ejemplo, estas dos pulseras. La de arriba era una mujer o un hombre, posiblemente una mujer, de cabello rubio, el de abajo de cabello moreno. Y había una auténtica industria que tejía esos mechones, que los enganchaba con pasadores y que hacían collares, que hacían pulseras, que hacían diferentes tipos de elementos para llevar siempre encima al ser querido. Como les digo, era la joyería del luto. Una pieza que ustedes cuando vayan al museo posiblemente pasarán delante de ella y no sabrán la historia real que hay detrás. Y es que realmente está ahí el ser querido. No está el recuerdo, está físicamente el ser querido. Y buena prueba de ello, por ejemplo, es esta caja que ustedes ven ahí. Esa caja que también está en las colecciones del Museo del Romanticismo, que las pueden ver ustedes, es una caja que el nombre de la pieza es guardapelo. Que ya se pueden dar ustedes una idea por qué se llama guardapelo. Porque es el lugar donde se guardaban los mechones de cabello de los seres queridos para que los conservara dentro de ese contexto de la joyería del luto las personas que querían recordar a su ser querido. En algunos casos iba más allá. Cogía los mechones y de un modo extremadamente delicado se hacían pequeños recordatorios para poner encima de la mesilla de la cama, en el comedor, en el pasillo de la casa y llevar encima esta pequeña pieza junto con el mechón del ser querido. En algunos casos la historia va mucho más allá y en las colecciones del Museo del Romanticismo nos podemos encontrar con una pieza como esa, en la que la fallecida es una niña y con los cabellos de la niña se teje toda esa composición en la que se recuerda físicamente a la niña, con su perro, con su hermana, jugando en el jardín, y está realizado con el cabello humano de la persona fallecida. O como esta pieza que ustedes ven aquí, también de las colecciones del Museo del Romanticismo, en la que nuevamente los seres queridos que han perdido a su familiar tejen una serie de elementos, en este caso menos figurativos que los anteriores, pero de carácter más geométrico y demás, para recordar, para tener un cuadro con elementos biológicos del propio ser querido y recordarle y tenerle presente físicamente. Dejemos la joyería del luto y pasemos a las armas de fuego. Bueno, esta pistola que ustedes ven ahí pertenecía al caballero que ustedes ven abajo, que era Mariano José de Larra. Mariano José de Larra, como ustedes saben, murió suicidado en su casa de la calle Santa Clara, al lado del Palacio Real, en el año 1837, por un desamor que tuvo con su amada Dolores Armijo, el momento que la amada fue y le dijo que le devolviera todas sus cartas de amor, que quería romper su relación. No había llegado a la calle la amada cuando Larra cogió esa pistola que ustedes ven ahí, esa pistola que ustedes pueden ver en el Museo del Romanticismo, y se pegó un tiro en la cabeza. Es indudable que esta arma tiene una intrahistoria mucho más potente que lo que es un arma de fuego sin más. La historia fue terrible. El cadáver lo descubre su hija pequeña, se pueden ustedes imaginar. Y la pistola con la que se suicida es esta. Además es curioso como en las crónicas de la época se dice como fueron cientos de curiosos a ver el cortejo fúnebre de Larra por el morbo de asistir al primer entierro en sagrado de un suicida. Al tratarse de un personaje tan importante, se aceptó que se le enterrara en sagrado a Larra. Pero en las colecciones del Museo Romántico no solamente está la pistola, está la camisa que llevaba. La camisa que llevaba cuando se suicidó. Que si les digo la verdad, no sé en qué condiciones estas piezas entran al museo, pero el hecho es que las conserva el museo y están perfectamente documentadas, la pistola y la camisa. Por lo tanto, cuando vayan ustedes al museo, fíjense y véanlo de otro modo. Cuando vean ustedes una camisa colgada en una vitrina, párense y vean la cartela, que seguramente les sorprenderá. Pero posiblemente
la pieza sobre la que gira todo, y la pieza, yo creo, que más historia de misterio tiene, es la que ustedes tienen aquí delante de ustedes. Es el retrato que hace José Marcelo Contreras del caballero Bernardo Posetti en el año 1850. Un retrato que ustedes van al museo, lo verán y dirán qué señor más elegante, y no creo que ustedes le dediquen a este retrato más de 30 segundos. Bueno, pues la historia de este retrato es absolutamente apasionante, porque lo que ustedes están viendo es un retrato o bien de un muerto en vida o de un vivo muerto. Me explico. Este señor encarga el retrato cuando sabe que se va a suicidar. Y lo que hace es que encarga al pintor que lo retrate días antes de suicidarse para dejar a sus hijos una imagen de su padre. Es decir, cuando este señor posa para el pintor, ya sabe que va a morir. Claro, ustedes pueden decir, ¿y tú por qué cuentas esto? ¿Cómo lo sabes? Pues lo sé porque si cogemos el cuadro, ustedes no lo van a poder hacer en el museo, pero los que hemos podido la oportunidad de verlo, y descuelgan el cuadro y lo miran por detrás, el cuadro de detrás tiene pegado eso, que posiblemente a lo mejor ustedes no lo pueden leer bien, pero yo se lo leo para que sepan lo que pone ahí. En ese papel que está pegado en la parte de atrás del cuadro dice: a mis amados hijos Emilio, Laura y Aurelio, en marzo de 1850, teniendo 42 años de edad. Recordad siempre, niños de mi alma, al que no tuvo otro deseo que vuestra felicidad, ni otra esperanza que vuestro cariño. Cuando lleguéis a la edad de la razón, mirad alguna vez atentamente este lienzo y observaréis, bien marcadas, las señales de los padecimientos que acabaron con la vida de vuestro desgraciado padre, Bernardo Posetti. Parece que la historia, realmente hablamos antes de relatos de Poe, es alucinante. O sea, el retrato de este hombre, que uno pasa por el museo, pero si das la vuelta, hay otra historia, que es lo que yo quería hacerles ver. La historia que hay detrás de las piezas, la historia que hay detrás de los cuadros, la historia que hay detrás de los objetos de los museos, que muchas veces hacemos una lectura superficial, pero detrás están estas otras historias. Claro, estos retratos fueron muy comunes en el siglo XIX. Este retrato de esta niña sentada, también, que pasa desapercibido, que la puedes ver, que ves al museo y la ves junto con otras muchas. Si ves realmente lo que es el retrato de una niña muerta. Una niña muerta en 1847, que lo que hacían es que las niñas, o a los niños, imagínense ustedes que en el siglo XIX la mortalidad infantil era altísima. Entonces, la única manera que había de recordar o tener presente al niño que había fallecido de tu familia era hacer un retrato, pintarlo, fotografiarlo. Y la colección del Museo Nacional del Romanticismo tiene una gran cantidad de piezas relacionadas con retratos post-mortem, que es como se llama este tipo de piezas, retratos de individuos, fundamentalmente niños, fallecidos y que sus familiares pues, se encargaban de hacer un retrato. En primer lugar, se hacen retratos, como el que ustedes ven ahí. Si ven esta escultura, que aparentemente es un niño dormido, sin más, es un infante muerto, hecho por José Piquer. Pero 8 o 10 años después, lógicamente, cuando se empieza a democratizar la fotografía, es mucho más barato hacer una foto al cadáver que hacer una escultura de mármol, que es carísima, o encargar a un pintor que retrata a tu ser querido. Y aparecen estas fotografías que todos hemos visto. Esta en concreto es del Museo Nacional del Romanticismo y llama la atención cómo la persona que sostiene al niño no es la madre o el padre, es el ama de cría, es quien cría al niño, quien seguramente ha hecho lo imposible por mantener al niño en vida. Y los padres quieren que el niño, la niña en este caso fallecida, aparezca con su ama de cría retratada. Bueno, pues realmente esto refleja una época. Ahora mismo nosotros tenemos, hay un tabú tremendo hacia la muerte, pero no siempre ha sido así. Y antes la única forma que había de recordar al ser querido era pintarlo, fotografiarlo o esculpirlo, que son estas imágenes que les pongo aquí. Y cuando vayan al museo, como os digo, les animo a que lo vean. Cuando vean estos retratos, estas fotografías, estas esculturas, bueno, pues también les animo a que reflexionen sobre lo importante y las historias que había detrás de estas imágenes. Vamos a irnos al Museo de Arqueología Nacional. Aquí solamente haremos una parada mínima, porque como les dije íbamos a ver pequeños museos, no grandes. Y el Gran Museo Arqueológico Nacional tendría, no para una conferencia, tendría para cientos de conferencias. Pero quiero contarles un pequeño detalle, que además últimamente han salido algunas noticias relacionadas y creo que merecen hacer un comentario, aunque solo sea mínimamente en el Museo Arqueológico Nacional.
por esta foto que ustedes tienen aquí, que ha salido en prensa y que se ha visto ahora en muchos sitios, que ha salido en libros y demás, que es la foto en la que Heinrich Himmler, el número 2 del régimen nazi, está en el Museo Arqueológico Nacional delante de la Dama de Elche, en el año 1940. ¿Qué hay detrás de esta fotografía? ¿Realmente este hombre viene aquí a España invitado por el gobierno de Franco para dar un paseo y para conocer España? Obviamente no. Había, obviamente, unos intereses de carácter geoestratégicos, pero aparte de esto, los nazis, como ustedes saben, estaban obsesionados por adquirir y poseer objetos de poder. Entendían que cuantos más objetos de poder poseyeran, su poder se iba a afianzar y se iba a perpetuar en el tiempo. Parece que en un campo de concentración alemán, por medio de un antiguo rabino sefardí que estaba allí deportado, recluido, algún jerarca nazi se entera que parece que en la península ibérica, en España, hay diferentes objetos que pueden merecer el interés de los altos jerarcas nazis. Entre ellos el Santo Grial, la Mesa de Salomón y el Arca de Alianza. Claro, usted se puede preguntar, ¿qué tiene que ver hablar del Museo Arqueológico Nacional, de los nazis, del interés del Arca de la Alianza y de este señor delante de la Dama de Elche? Bueno, pues posiblemente, ya con la información que les pongo aquí, a lo mejor vamos matizando un poquito más. El investigador Juan de Dios de Rada, en el año 1871, dirige una misión científica del gobierno español que se van, junto con la fragata Arapiles, se van a Egipto a recaudar y a conseguir diferentes piezas egipcias que parece que podían tener interés para las colecciones, bueno, para diferentes colecciones públicas y privadas españolas. Parece que entre las piezas que traen hay alguna que les hace pensar a los nazis que tiene algo que ver con el Arca de Alianza. Esa pieza que ustedes ven abajo es una pieza que ustedes la pueden ver en el museo. En un museo con cerca de 1 millón de piezas, como tiene el Museo Arqueológico Nacional, posiblemente ni paren en ella. Bueno, pues esa pieza y algunas otras parecidas a esas fueron las que hacen venir y poner su objetivo a los nazis en el Museo Arqueológico Nacional. Y vienen nada más y nada menos que a buscar en sus colecciones el Arca de la Alianza. Parece que finalmente o no lo encontraron o carecía del interés que ellos pensaban. Pero creo que merece la pena al menos mencionarlo, que cuando ustedes vayan al Museo Arqueológico Nacional, insisto, no les voy a hablar ni de la Dama de Elche, ni de la Dama de Baza, ni de las colecciones que hay, que son fantásticas. Les hablo únicamente de esa pieza. Cuando vayan a las colecciones de Egipto y vean esa pieza, piensen que todo el aparato nazi se movilizó pensando que podían estar delante del Arca de la Alianza. ¿Es el Arca de la Alianza? Yo no lo sé. Pero la historia creo que vale la pena al menos mencionarla o recordarla. La operación se llamó Las Trompetas de Jericó. Buscaron objetos por toda Europa. Y como curiosidad les diré que en el museo, la foto esa que ustedes están viendo arriba, se la conoce como la Bella y la Bestia. Pueden ustedes entender por qué. Pero les diré una curiosidad. Esa foto tiene trampa. Porque la bestia todos sabemos quién es. Pero la Bella nunca fue la Bella. Nunca la Bella tuvo que mirar la cara de un gran asesino. Porque realmente la Dama de Elche, en el año 1940, aún seguía en París. No había llegado a España por muy poquito tiempo. Y lo que vio fue una reproducción. Es decir, esta imagen que ustedes están viendo es la falsa Bella mirando a la bestia. Pero bueno, dejamos esta historia y seguimos con este recorrido que estamos haciendo por Madrid, que además son museos que están muy cerca y se podía ir casi andando. O sea que les animo a que lo hagan. Vamos al Museo Sorolla, un museo que todos ustedes conocerán, el pintor de la luz. ¿Cómo vamos a hablar de misterio en el Museo Sorolla? Un pintor que está en las antípodas del misterio, parece. Bueno, pues en las colecciones del Museo Sorolla nos encontramos con este grabado, que es un grabado del pintor Mariano Fortuny, un pintor que Sorolla desarrolló un estilo muy diferenciado de Mariano Fortuny, pero en su etapa de formación lo admiró mucho y, de hecho, pintó una serie de obras muy relacionadas con la pincelada y con la forma de trabajar de Mariano Fortuny. Y, de hecho, como les digo, le tenía una profunda admiración. Claro, pero la admiración de Sorolla Fortuny, ¿hasta dónde llegaba? Bueno, por las crónicas sabemos que llegaba a eso. Bueno, pero si investigamos en la colección del Museo Sorolla, nos encontramos que Fortuny tenía, entre otras cosas, que Sorolla tenía la máscara funeraria de Fortuny.
el pintor de la luz, el pintor del optimismo, el pintor de... Bueno, pues entre las cosas que tenía, se hizo esfuerzos importantes por conseguir, adquirir y tener, y la tuvo siempre consigo, la máscara funeraria de Fortuny. Y siempre la tuvo. Entonces creo que es interesante también, cuando uno va al Museo Sorolla y ve esos preciosos lienzos, que se fije en una pequeña vitrina que hay, en la que lo que hay ahí no es una escultura, es la máscara funeraria de Fortuny, porque estaba absolutamente obsesionado con él. Y ahí estaba la máscara funeraria. Entre el fondo documental del museo se encuentran fotos como esta que ustedes tienen aquí, que es el lecho mortuorio de Sorolla, cuando Sorolla muere en Cercedilla, después de una enfermedad que tuvo varios años antes, muere en Cercedilla, le hace Alfonso, el gran fotógrafo, le hace esta foto que ustedes ven aquí, y en el propio museo, que era su casa museo, se instala la capilla ardiente del artista, de Joaquín Sorolla. Aquí podemos ver el féretro de Sorolla con una de sus hijas velándolo. Vale, esta foto es una foto interesante, pero no olvidemos que esa imagen que ustedes están viendo ahí es una de las salas del museo. Prefiero cuando ustedes vayan a esa sala del museo, recuerden que aparte de ser un bello edificio y una bella colección, estamos ante el lugar en el que reposó por última vez Sorolla con su capilla ardiente y el lugar en el que fue velado antes de ser inhumado Sorolla. Entonces, por eso les pongo las dos fotos para que las puedan ver, para que vean cómo como les digo, el Museo de la Luz, bueno, pues también tuvo sus momentos de tragedia, sus momentos de dolor. Y bueno, pues ahí se lo muestro para que lo vean. Una pequeña pincelada. Pero cuando vayan al Museo de Sorolla, fíjense también en esto. Y este recorrido que estamos haciendo es necesariamente breve, porque me han dicho que tengo que ser escrupuloso y me quedan 15 minutos. Voy a dedicar la parte final al Museo de América. Un museo al que tengo especial cariño, por muchos motivos, y que realmente es el paradigma del Museo del Misterio, el Museo de América de Madrid. No confundir con la Casa de América, que también es un lugar muy interesante, pero esto es el Museo de América. Muchas veces cuando uno habla del Museo de América te dicen en Cibeles, no, en Moncloa, el Museo de América. En el Museo de América se conserva una buena parte de las colecciones precolombinas que se trajeron a España, y entre ellas se encuentra esta cabeza que ustedes tienen aquí. Una cabeza fantástica, que es la cabeza de Viracocha del santuario inca de Raiki, posiblemente del 1400, 1500 y pico más o menos. Bueno, esta cabeza, que tiene también su polémica, porque algunos investigadores dicen que sí, quizá a lo mejor pueda ser un falso histórico. Bueno, yo creo que no, y de hecho la inmensa mayoría de los investigadores coinciden que es una cabeza inca sin ninguna duda, y que es una cabeza de Viracocha. De hecho, los incas, para que los españoles no rompieran a Viracocha y no lo profanaran, dijeron que era San Bartolomé, que era un santo, y que de ese modo podían prolongar su culto. Entonces, la única forma de que los españoles no lo rompieran es que le dijeron, oigan, este no es un dios nuestro, este es San Bartolomé. Entonces, a San Bartolomé le metieron en una iglesia y durante mucho tiempo le tuvieron allí a San Bartolomé. ¿Qué ocurrió? Claro, los españoles se fueron dando cuenta que eso no olía bien y que ese San Bartolomé tenía una serie de elementos, una serie de tocados que no les cuadraba. Entonces tiraron por la calle de en medio, cogieron a San Bartolomé, lo tiraron, lo partieron en 40 cachos, se lo cargaron y pusieron una imagen de madera de San Bartolomé más acorde con su iconografía. Ahí se acabó la historia de Viracocha. O eso creíamos. ¿Pero qué ocurre? En el año 1930 aparece la cabeza de Viracocha, de aquel Viracocha, en el Museo de América. Y lo que es más sorprendente es que el cuerpo de Viracocha, el que habían roto los españoles, aparece en el año 1950 en unas excavaciones en Perú y hoy está en el Museo Inca de Cuzco. Tenemos la cabeza de Viracocha en el Museo de América y el cuerpo en el Museo Inca de Cuzco. Que de hecho cuando uno va al Museo Inca de Cuzco se encuentra con la pieza y con la foto encima de la cabeza, que está en América, que está en el Museo de América, aquí en Madrid. Hasta ahí está bien. ¿Qué ocurre? Que la tradición inca decía que el dios Viracocha, que era de los más importantes del santuario, en el momento que uniéramos nuevamente la cabeza con el cuerpo, el imperio inca retomaría su fuerza y al menos desde un punto de vista, no sé si de qué manera, pero realmente volvería a tener la importancia que tuvo. Bueno, esto que puede parecer una anécdota de
4 piraos de juntar la cabeza con el cuerpo, les puedo asegurar que constantemente se está pidiendo la cabeza para juntarla con el cuerpo. Se lo puedo asegurar. Cuando uno va al Museo de América, ve la cabeza, y una cabeza muy interesante, pero la intrahistoria es esa, que desde Perú se está pidiendo constantemente, tráigannos otra vez la cabeza, que la queremos juntar. Al menos a ver qué pasa. Juntemos la cabeza con el cuerpo. Entonces, creo, como les digo, que es una historia interesantísima, la de la cabeza de Viracocha. Es una pieza fantástica que me la descubrió una persona muy especial y que la tengo un especial cariño. Como les digo, el cuerpo y la cabeza separadas, ¿se juntarán algún día? ¿Qué pasará si se juntan? Yo no lo sé. Estaremos pendientes, de todos modos. Luego tenemos esta otra escultura fantástica, que es un sacerdote del dios azteca Xipetotec, el dios desollado. La imagen que estamos viendo ahí es una persona, un sacerdote, que lo que tiene encima es una indumentaria. Es la piel de un ser humano que había sido sacrificado para el dios. Dentro de los rituales que se hacían, los sacerdotes sacrificaban víctimas humanas, extirpaban sus corazones, se los comían, desollaban sus cuerpos y con sus pieles se vestían. Y hacían todos los rituales relacionados con su dios. Entonces, si ustedes se fijan, verán que no es una persona normal. Si se fijan ustedes, los ojos están entrecerrados. Se corresponden con la piel del cadáver entrecerrada. Si se fijan ustedes, en las muñecas y en las piernas hay unas leves rayas que se corresponden con la piel del hombre desollado que se habían metido y que tenían puestas en su cuerpo. De hecho, esto que ustedes ven por aquí no son bandoleras, son las vísceras de los seres que ellos desollaban, que las utilizaban para anudarse estas indumentarias. Nuevamente, cuando uno ve estas piezas que hay aquí, uno puede ver un hombre sin darle mayor importancia, pero la tenía. Y hay una intrahistoria, y es que este hombre estaba vestido con una piel humana. Pero posiblemente el detalle más significativo o más importante de esta escultura que ustedes ven ahí es lo que él porta en su mano derecha. En su mano derecha porta un espejo de adivinación, que han sido muy populares y que han sido objetos que han inspirado libros, novelas recientemente. Y en el Museo de América hay un espejo de adivinación azteca, original, que tendemos a pensar siempre que el único espejo de adivinación que podemos ver está en el British Museum, era de John Dee, y lo utilizó para dar servicios a la corte británica y demás. Pero el espejo de John Dee, que está en el British Museum, es un espejo que previsiblemente John Dee lo consigue cuando viene a España y se lo regala a la corte española, que es ese espejo que ustedes ven ahí, que es gemelo del espejo que hay en el Museo de América. Y cuando vamos al Museo de América, muchas veces no sabemos que hay un espejo de obsidiana exactamente igual que el que tenía John Dee y que está en el British Museum y que la gente va en peregrinación a verlo. Y ese espejo está aquí. Les pongo aquí la imagen de John Dee, que tan popular lo ha hecho y que, como les digo, ha sido objeto de obras literarias y demás. Y, como les digo, vamos a Londres a ver el espejo y tenemos uno aquí, en Madrid, y podemos verlo. Y les animo también a que en ese recorrido que les invito a hacer por los museos de Madrid, vayan a ver el espejo de obsidiana de John Dee. Y les invito a más, a que se pongan delante de él y se vean reflejados. Bueno, háganlo. Es un espejo de adivinación. Vean su cara reflejada en el espejo de obsidiana. Ahí lo dejo. No es el único espejo de obsidiana que hay en Madrid. El Museo Nacional de Ciencias Naturales tiene otro. Y ese espejo, el artista Miguel Ángel Blanco lo utilizó hace unos años para hacer una instalación en el Museo del Prado, que es esa que ustedes ven ahí, en la que, tomando como partida el retrato de Carlos II de Carreño de Miranda, lo puso al lado. Y ustedes dirán, ¿para qué pone el espejo de obsidiana al lado del retrato de Carreño de Miranda? Pues muy sencillo, porque Carreño de Miranda, Carlos II, era conocido como el hechizado. Entonces, se hicieron todo tipo de
rituales para sacarle los demonios que tenía dentro, de todo tipo que se puedan ustedes imaginar. Por lo tanto, el artista Miguel Ángel Blanco quiso establecer esa relación entre el hechizado y el espejo de adivinación, y las puso juntas, las dos piezas, y durante unos meses se pudieron ver en el Museo del Prado el retrato de Carreño y de Miranda y el espejo de obsidiana. Y para concluir, les quiero poner esta pieza, que yo creo que es un poquito la que resume un poquito el recorrido que hemos estado haciendo. El mismo artista, Miguel Ángel Blanco, en el Museo del Prado, lo que ustedes están viendo ahí no es una lámina, es realmente la aquelarre de Goya. Cogió la aquelarre de Goya y lo rodeó de todos los elementos que ustedes están viendo ahí. Todos. Pues desde un murciélago, una salamandra, sapos, una mamba negra, pezuñas, piedras de azufre, una cabeza de macho cabrío invertido. Es decir, una serie de elementos que lo ponían en relación con el aquelarre, con realmente lo que Goya representaba en ese cuadro. Estos objetos, la inmensa mayoría, también se trajeron del Museo Nacional de Ciencias Naturales y se juntaron ahí, bueno, pues como una unión entre esto que les estoy intentando mostrar hoy, estos museos como templos del conocimiento, pero también templos del misterio. Y como les digo, yo con esta charla, y de verdad que voy a ser muy obediente y voy a cumplir mi horario, lo que pretendía básicamente era invitarles a ver los museos. Invitarles a hacer recorridos por los museos que tienen más próximos, museos a los que pueden ir andando, cogiendo el metro cómodamente y que los vean con un espíritu crítico, un espíritu diferente, que intenten leer más allá de lo que hay en las cartelas, de lo que muestran los textos, de lo que se puede leer en los catálogos, porque los museos tienen una historia que está detrás de las piezas como les he intentado mostrar. Y para terminar, creo que esta cita, que se ha repetido muchas veces, pero que creo que es fundamental creo que es muy ilustrativa. Esta cita de Gregorio Marañón, que es curioso, esa imagen de cuando era joven, con su calavera al lado hablando con ella, y decía Gregorio Marañón, emblema de la ciencia en nuestro país, decía, la ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrán siempre delante un infinito mundo de misterio. Y nada más, muchas gracias. No sé si quieren algún micrófono o algo. Raúl, A ver. y en el Lázaro Galdiano no hay ningún misterio. Muchísimos. Es uno de mis museos Muchísimos. favoritos. Lo que ocurre es que indudablemente había que seleccionar. Y yo he hecho una selección porque si no nos podíamos tirar aquí hasta mañana hablando de museos. Entonces, yo he hecho una selección de estos y ya está, porque quería ceñirme al horario que teníamos. Sí, Raúl, respecto al Museo del Romanticismo, Sí. ¿cuál es tu opinión si realmente el contenido no se corresponde totalmente a la publicidad que se hace? Por cuanto el ideal, el sueño de lo que se considera romanticismo, alude a belleza en lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, todas esas escenas necrológicas deberían merecer un sitio diferente. Yo quiero matizar lo que usted dice. El romanticismo no es necesariamente un ideal de belleza. El romanticismo se relaciona con la novela gótica, se relaciona con el suicidio, se relaciona con la muerte trágica. Todo eso es romanticismo también. Y no lo podemos obviar. Es romanticismo. Y como tal, tiene su cabida en el Museo Nacional del Romanticismo. Porque lo que usted dice también tiene su papel. Y tiene muchas salas dedicadas a lo que usted dice. Pero creo que sería una injusticia no dedicarle un espacio a otra faceta diferente que también está relacionada con el romanticismo, que es lo que yo les he mostrado aquí. O sea, que es lo que yo les he mostrado aquí. Entonces, creo que el romanticismo, si nos ceñimos únicamente a un ideal de belleza, estamos obviando una parte muy importante del romanticismo. Es mi opinión. La pintura romántica es muy sombría. Totalmente. Esas escenas totalmente. Y del suicidio, tormentosas. Ruinas, totalmente. Cementerios. Totalmente. Efectivamente. Sí. Yo solamente una reflexión que se me ha ocurrido, por supuesto al hilo de lo que hemos oído, y es que parece que hay una actitud un tanto hipócrita con el negro de Bañolas, había que repatriarlo. Yo creo que
dentro del respeto, pues las momias egipcias están en los museos, y de las momias egipcias nadie habla de repatriarlas. Yo creo que no es una ofensa a otras culturas, a otras épocas, porque también en otras épocas, efectivamente, la actitud ante la muerte y ante la conservación de los restos afectivos hacia la persona fallecida, pues había una actitud, y creo que eso es lo que está fallando ahora, que hay como una especie de respeto hacia otras culturas que, sin embargo, no es tal falta de respeto. No veo ninguna... Esto lógicamente se mueve mucho en el campo de las sensibilidades de cada uno y su apreciación, que es totalmente respetable, quizá no coincida con las de otras personas. Y lo que es indudable, pese a que yo pueda estar de acuerdo en alguna de las partes que usted dice, lo que es indudable es que ahora mismo la sensibilidad actual en la sensibilidad actual difícilmente tiene cabida ver seres humanos disecados en un museo. Y creo que eso ahora mismo es así. Que podemos matizar, que hay otros seres humanos momificados, es cierto, pero que ahora mismo, si uno va a un museo y se encuentra un ser humano momificado, yo le puedo asegurar a usted, y sé lo que le estoy diciendo, que en 24 horas está el ministerio o la comunidad autónoma o el ayuntamiento lleno de quejas porque ese ser humano esté ahí, y por una falta de respeto, porque realmente no se corresponde con la con la ética que tenemos ahora. No, es difícilmente aceptable. Lo que estoy defendiendo es la conservación, no la exhibición. Si desde luego lo que se va a hacer es una feria de la exhibición, ahora la conservación, todos los museos anatómicos están llenos de catástrofes humanas. Por supuesto. Y en los museos en ninguno se hace una feria. Los museos, por definición, son espacios científicos, en los que todo lo que hay dentro se investiga científicamente. Esto no es una feria, que quede bien claro. Precisamente porque no es una feria, es por lo que se decidió que esas piezas, por llamarlo de algún modo piezas, porque obviamente quizá no es el término más apropiado, no podían seguir estando en los museos. ¿Y las de Egipto? Las de Egipto, para empezar, no se está viendo ningún cadáver disecado. Que quede bien claro eso. Se están viendo procesos de momificación. Pero en cualquier caso, insisto, yo no voy a discutirles a ninguno de ustedes la sensibilidad que ustedes tengan ante un cuerpo momificado o un cuerpo disecado, porque eso está estrictamente en el campo de la sensibilidad de cada uno de ustedes. Mi opinión es la mía, la de usted será la suya, y la de usted será la suya, y la de ustedes será la suya. Ahí es que no les puedo corregir. Con la momia de Lenin, que también es otra momia. Les recuerdo que esa momia no está en un museo. Se lo recuerdo. Que se exhibe. No está, ojo, no está en un museo. Ojo, no está en un museo. No está en un museo. No está en un museo. Precisamente para diferenciar lo que es exhibición. Sí, por allí. Es que no sabemos el significado del espejo este que ha dicho que hay uno en el British y... Sí, bueno, yo con el espejo no me he querido detener demasiado porque el espejo da para mucho. Pero el objeto, brevemente le digo que el espejo es un objeto de adivinación. Bien, entonces, en las culturas precolombinas, esos espejos se utilizaban para que determinadas personas con unas sensibilidades especiales utilizaban esos espejos para ver lo que otros no veían. Es decir, eran objetos para ver más allá de lo que se podía ver. Entonces, eran objetos de adivinación. Objetos que después, en Europa, fueron muy codiciados, porque se entendía que aún guardaban ese poder. Entonces, muchas cortes europeas quisieron tener espejos de obsidiana. Pero cada uno veía una cosa. Cada uno, vamos a ver, yo no veo nada en ese espejo de obsidiana. Por eso, pero posiblemente, a lo mejor aquí hay personas que sí ven algo en los espejos de obsidiana. Yo no. Entonces, por eso les decía, por eso les animaba a que fueran al museo y miraran el espejo de obsidiana. Porque a lo mejor se sorprenden y ven algo. Yo no veo nada. Y les aseguro que he estado mucho tiempo mirando el espejo de obsidiana. Yo no veo nada. En el Museo de América. Y lo que les decía, que me parece paradójico, que personas que nos gustan estas cosas, vayamos a Londres a ver el espejo de obsidiana del British y volvamos y nos hagamos una foto delante de él y nos hagamos un selfie, cuando a una parada de metro de nuestras casas tenemos uno. Y en el Museo de Ciencias Naturales, lo que pasa es que ese, si no recuerdo mal, no está expuesto. Pero el del Museo de América está expuesto. Ustedes pueden ir tranquilamente el sábado que viene, sacan su entrada, o el domingo, que es gratuito, entran tranquilamente y ven el espejo de obsidiana y se ponen ustedes a un palmo del espejo de obsidiana y se pueden ver reflejados. Lo pueden hacer perfectamente. Sí, dígame. Quería saber si te has encontrado con algún objeto al que estén ligados fenómenos paranormales, porque
Parece ser que también los hay en algunos museos, ¿no? Sí, yo en ese sentido ya les he dicho que el objeto de mi investigación se mueve más en el campo no de lo paranormal, sino de aquellas, digamos, historias que tienen los objetos que por algún motivo, yo no digo mala fe, por desconocimiento, porque se salía del discurso aceptado, por el motivo que fuera, digamos que se les ha dado una información parcial de esos objetos y que creo que tiene una historia muy interesante que es interesante sacar a la luz y que está relacionada posiblemente con aspectos que rozan lo misterioso, que rozan quizá lo enigmático, que rozan lo diferente. Pero yo no he investigado, porque no ha sido objeto de mi trabajo, objetos relacionados directamente con asuntos parapsicológicos, teniendo en cuenta que el espejo de obsidiana es lo que es. Y no lo olvidemos, lo que ocurre es que como tiene 500 años, pues a lo mejor no. Pero no olvidemos que el espejo de obsidiana, que es con el que he cerrado además a propósito la conferencia, era para lo que era. Era para lo que era. Sí. Voy a preguntar sobre el Museo Naval de Madrid, que también es bastante curioso. Sí. Pues es que, como les cuento, lamentablemente el objeto de estudio es tan amplio. Yo trabajo en el Ministerio de Cultura. Entonces, yo los museos que he podido investigar por mi trabajo han sido todos aquellos que dependen del Ministerio de Cultura. Yo los museos del Ministerio del Ejército, como es el caso del Museo Naval, no he tenido oportunidad de estudiarlos más allá que un visitante cualquiera, que vaya a verlos. Con los otros he tenido la oportunidad de estar delante de las piezas, de verlas por delante y por detrás, y de poder acceder a una información que en otros museos no hubiese podido. Y por eso creo que es interesante, los que trabajamos con las piezas, poder contar aquello que en muchos casos el visitante no puede ver, porque no accede a esos fondos, a esas fotografías, a esos documentos que están pegados detrás del cuadro. El Museo Naval no está dentro de los museos que están dentro de mi trabajo. Pero seguro tendrá multitud de anécdotas y multitud de objetos y fantasmas, dice por aquí adelante. Yo ahí ya no entro, pero seguro que aquí les podían contar. Sí. ¿Has dicho de una colección muy buena que hay en el Museo de América de calaveras mexicanas de azúcar? Bueno, hay una colección de calaveras de azúcar. Hay una colección de momias guanches. Está el tesoro de Quimbaya. Están todas las piezas virreinales. Toda la plata traída de América. El Museo de América, como les contaba, es posiblemente el emblema de museo relacionado con el misterio. Y de verdad que estuve dudando si dedicar toda la conferencia al Museo de América. Lo que ocurre es que pensé que sería más interesante hacer un recorrido por diferentes museos. Pero le puedo asegurar que el Museo de América daba para 10 conferencias, porque las colecciones que tiene son sensacionales. Y lo que hay detrás de las piezas del Museo de América son historias fantásticas, todas ellas. Para el año que viene. Pues no sé, sí, por allí. En el museo parece que tenemos un arqueológico que está estudiando, no sé si pueden ver una momia guanche. No. La momia guanche se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, del que yo les he hablado. Y es una momia que todos los meses se pide para que se lleve a Canarias. Es una de las piezas que he tenido que quitar, porque no tenía tanto tiempo. Y les podía hablar de la momia guanche largo y tendido. Saben ustedes que los procesos de momificación en Canarias son alucinantes. Y realmente se conservan unas colecciones increíbles de seres humanos momificados guanches. Pero la mejor momia guanche que se conserva está en el Museo Nacional de Antropología. Está en la misma sala que les he enseñado, que se veía al esqueleto de Agustín Luengo y su vaciado de escayola. En la parte posterior, lo que se ve es la momia guanche. Y no está expuesta por un tiempo, está siempre expuesta. Ustedes pueden ir a verla cuando quieran. El día ese que yo les animo que vayan ustedes al Museo de Antropología, después de ver el esqueleto del gigante, fíjense detrás, que está la momia guanche. Y la pueden ver siempre, está allí puesta. Y está expuesta. Y es una pieza absolutamente sobrecogedora. Es una mujer. Ya les digo que es una de mis piezas, para mí, fundamentales, pero como les digo, había que acotar. Precisamente he tenido que quitar piezas porque no dábamos tiempo a más. Oye, y cuando las investigas, Sí. en estos estudios Sí. de esas momias, no te dicen nada. Seguro que a ti te diría mucho más. Seguro. A mí no. A mí me lo dicen los papeles, los documentos, las fotografías. Y al estar con las piezas, seguramente que tiene que haber una cosa misteriosa que es el peso del tiempo. Sí. Toda esa cosa. Lo que es indudable es que cuando uno se enfrenta a un original, todo lo que yo les he puesto hoy aquí les puede resultar muy impactante. Pero no es nada
comparado a estar a 20 centímetros del original. Eso es indudable. Y eso no hace falta tener una sensibilidad especial. Eso cualquier persona lo siente. Y cuando uno se pone delante del cuadro del hombre suicidado, de verdad, emite una energía, de verdad. Y yo esa energía sí la siento. Sí la siento. O cuando uno ve la camisa de Larra, es indudable que te sobrecoge. Te sobrecoge y te encoge ver esas piezas. Entonces, bueno, estoy convencido que aquí habría gente que podría hablar mucho más de eso, pero los que no tenemos capacidades o las tenemos muy dormidas, no somos capaces de leer eso, pero sí somos capaces de percibir una energía quizá un poquito diferente en esas piezas. Y es cierto, es cierto. Sí. No te oímos. No te oímos. Que son almas atrapadas. Vamos a ver. Todos los objetos, y no soy yo la persona que más sabe de esto en esta sala, adquieren y poseen unas energías y una serie de elementos relacionados con su historia, con sus circunstancias y demás. Y un cuadro, por supuesto. Pero yo no tengo elementos para investigar un cuadro por las energías que conserva dentro. Yo me muevo, como les digo, en el archivo, en la biblioteca, en la cámara fotográfica, y esos elementos, que no le digo que no estén, yo no soy capaz de investigarlos. Se me escapa. ¿Y has tenido algún momento en el cual, con la cámara fotográfica, has descubierto algo que de repente no estaba a priori? Sí. Pues vamos a ver. Es curioso, y no sé si tendrá algo que ver con elementos parapsicológicos, pero ante determinadas piezas surgen orbs de un modo muy recurrente. Y surgen con algunas piezas sí y con otras no. Y hay algunas que le haces una foto, te vas y vuelves al año siguiente y dices, esta foto me salió mal. La repites y el orb sigue saliendo al lado. Y eso es cierto. Yo no sé lo que es un orb, no tengo ni idea. Pero que salen, sí. Y que sistemáticamente se repiten, no solamente ante algunas piezas, sino ante algunas salas. Hay salas en las que se repiten. Cambian las piezas, pero vuelves a la sala, haces fotos y te sale. Y dices, ¿esto qué es? Miras un archivo de hace 3 años y dices, oye, yo en esta sala hice fotos hace 3 años y salen igual. No sé por qué, pero salen. Y es cierto que salen. Pero con una cámara normal. Me refiero que no llevo una cámara especial de infrarrojos de no sé qué. Una cámara normal y salen. Ante determinadas piezas, y como les digo, ante determinadas salas. Se repiten. Ya sabes que si ves alguna cosa rara... Llamo a Piedad. Aprovechamos. Y os lo digo. Sí. Sí, que has hablado de piezas, pero ¿hay algún edificio que nos recomendarías, no sé, por algún... Vamos a ver, yo sería vamos, que yo no hablara del Reina Sofía teniendo aquí a quien tengo, a 1 metro mío. O sea, por supuesto que los museos, como os he puesto en esas noticias que he puesto al principio, con el que he intentado abrir un poquito la conferencia, bueno, les iba a decir decenas, pero diría yo cientos de historias las que están relacionadas con aspectos de carácter más paranormal relacionadas con los museos. Muchísimas. No olvidemos que lo que hay ahí son objetos con mucha historia, objetos muy potentes, objetos relacionados con historias que muchas veces el visitante desconoce, pero que a veces cuando uno abre un poquito la ventana y ve lo que hay detrás de ese objeto, son historias tan potentes y tan fuertes que es indudable que haya ese tipo de cosas. Y vamos a ver, y lo que todo el mundo dice, que parece como que es una leyenda urbana, que los vigilantes de salas no quieren pasear por las salas, es cierto. Es cierto. Hay determinados museos en los que el personal de vigilancia no les gusta entrar a determinadas salas o no quieren pasar por determinadas rondas. Y eso es cierto. Y precisamente esta misma mañana hablaba con un compañero que trabaja en uno de los museos que les he puesto hoy aquí y me hablaba cómo las rondas de seguridad no quieren pasar por una sala. Pues yo no trabajo en los equipos de seguridad, pero sus motivos tendrán. Y gente que lleva trabajando allí años y años, ¿por qué no quiere pasar a sus rondas de seguridad por determinadas salas? ¿Qué sabes? Oye, Pues yo los conozco. Luego. luego nos dices que museo es archivo. Vale. Es uno de los que he hablado ahora. Es que estamos especializados. Ya lo sé. No sé. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes.